Cómo Orunmila reveló la forma de protegerse de la muerte. Fue Oye-Kumeji quien reveló cómo Orunmila enseñó a la humanidad la forma de protegerse de la muerte prematura. Cuando el hombre fue creado, Iku, la muerte, consideró a la nueva criatura como su comida preferida. Así, Iku fue la única divinidad que se alegró cuando Olodumare creó al hombre, mientras que otras divinidades veían a los humanos como seres inferiores creados para servirles. Iku los consideraba una fuente de alimento. Sin embargo, esperó a que la humanidad se multiplicara, y después de esto deambuló libremente por sus moradas, eligiéndolos a su antojo como comida. Incapaz de defenderse, sin mencionar ningún tipo de resistencia, el hombre se resignó a Iku, soportando sus ataques implacables. La inexorabilidad de Iku. Los humanos no tenían a quién apelar, pues la lógica era simple. Así como ellos consideraban a los animales inferiores y los usaban como comida, Iku veía a los humanos como simple carne para ser consumida. Siempre que comprendamos la filosofía triunfante de la existencia de las plantas y animales, los cuales fueron creados para cumplir un propósito dentro del sistema planetario, no deberíamos angustiarnos indebidamente ante la inevitabilidad de Iku. Así como nosotros utilizamos las plantas y los animales menores para satisfacer nuestros hábitos y preferencias, de la misma manera estamos a merced de las divinidades más poderosas. Habiéndosenos asignado un papel dentro del sistema planetario, el cual incluye ser fuente de alimento para los poderes superiores, Olodumare nos ha otorgado el intelecto para que podamos defendernos de la mejor manera posible, ya sea mediante el apaciguamiento o la distracción. Esto se ilustra claramente en la siguiente revelación de Oye-Kumeji. Revelación de Oye-Kumeji. Uko yoe iruko yo eku mek larue eja mesh ahoka lare ololo adillo derekbe aba murede eg ahaka eli laba odu meta ako elila to antasukare. Iku se alegró de la creación del hombre, robó humanos a su antojo para comérselos. 2 ratas jugaban en la tierra, 2 peces jugaban en el agua. La gallina había puesto sus huevos y se fue a descansar. El chivo había tenido muchas crías. El fuerte carnero de 3 años de edad, el toro dotado de carne jugosa. Todos fueron creados para apaciguar a Iku. Sin embargo, esta asamblea de animales ni apaciguó ni satisfizo a Iku, porque Iku sigue fijando su mirada en la carne humana. El consejo de Orunmila. Cuando el hombre finalmente se acercó a Orunmila en busca de adivinación para detener la amenaza de Iku, él les dijo que ningún sacrificio podría desviar la atención de Iku sobre los humanos. Su carne era lo único que podía satisfacer su divino apetito. Todos los demás, ratas, peces, aves, chivos, carneros e incluso vacas, eran la comida preferida de los sacerdotes de las divinidades. Orunmila les preguntó si había algo que pudiera evitar que ellos comieran sus alimentos favoritos. Sin embargo, les dijo que la mejor forma de protegerse de una divinidad malvada era ofreciendo un sacrificio con lo que ella prohibía. Orunmila, en su papel de Elleri Kapin, el testigo de Olodumare en la creación, era el único que sabía qué prohibía cada una de las divinidades. Les aconsejó que prepararan ñames machacados o revueltos, obobo en Benín, yewo o elo en Yoruba, a los cuales debían agregar pequeñas piedras. También se les aconsejó que buscaran un pollo pequeño vivo. El engaño a Iku. Reunieron los materiales y todos los hombres se congregaron en el salón de conferencias, donde Iku solía escogerlos uno por uno. Orunmila les aconsejó comer el ñame machacado, pero desechar las piedras. También debían atar el pollo a la entrada de la casa de Esu, sin matarlo. Cuando Iku se acercó a la sala de conferencias para asestar otro ataque, halló las piedras que los hombres estaban desechando de su comida. Al ponerse las piedras en la boca para probar lo que comían, no pudo masticarlas. Entonces pensó que aquellos que eran capaces de comer objetos tan duros debían ser criaturas aterradoras, capaces de luchar si se les provocaba demasiado. Mientras Iku meditaba sobre su próximo movimiento, el pollo atado a la entrada de la casa de Su comenzó a gritar. ¡Uku, ye!
Al escuchar el grito del pollo, Iku huyó aterrorizado, pues tenía prohibido escuchar el sonido de un pollo. Desde ese momento, Iku dejó a los hombres en paz, y ellos se alegraron, dando gracias a Orunmila por revelarles su secreto. La nueva estrategia de Iku. Desde ese día, Iku ideó otras formas de alcanzar al hombre, a través de terceros. Ya no podía matar a los humanos directamente, porque en realidad es una divinidad cobarde. En cambio, comenzó a depender de sus hermanos más agresivos y vengativos, como Kun, la divinidad del hierro, quien mata mediante accidentes fatales; Sango, la divinidad del trueno, quien mata mediante rayos; Sampona, Azojuano o San Lázaro, quien mata mediante epidemias como la viruela, varicela y sarampión; la divinidad de la noche, quien mata mediante brujería. Cuando estas divinidades tardan en conseguir alimento para Iku, el rey de la muerte envía a su esposa, Arun, enfermedad, a buscar alimento para la familia. Así, cuando Oyeku-Meji aparece en la adivinación, se advierte que Iku acecha y se prescribe un sacrificio a Esu con ñames machacados, sal, aceite de palma y piedras. Cuando el sacrificio se realiza correctamente, el hombre puede vencer a la muerte,